Hola, hola, qué lindo que nos encontremos otra vez, que podamos disfrutar juntos esta noche, conversando, charlando, disfrutando juntos. Qué lindo lo pasamos ayer, Santi. La verdad que me quedé súper contento. Llegué a casa, estuve hablando ahí con Flor, bueno, con Cata, ya estaba dormida, pero hablábamos que la verdad que ellos lo disfrutaron desde su casa y nosotros lo disfrutamos acá. Así que bueno, un saludo también para todos los que nos están acompañando hoy. Gracias, gracias de corazón. Gracias por los comentarios. Ayer fueron Sí, participando, muy bueno. fueron escribiendo un montón y la verdad que nos ayuda muchísimo, nos hace bien. Hubo comentarios muy lindos, reflexiones muy copadas que fueron mandando en los comentarios el día de ayer. Así que gracias, súmense, sigan escribiéndonos hoy, vamos a disfrutar juntos este rato. Porque como decíamos ayer, nos gusta charlar entre nosotros, pero nos gusta más charlar con vos. Y sobre todas las cosas, creo que a todos nos gusta charlar de Jesús. Así es. De paso, animamos a que, porque ayer creo que se juntaron varios comentarios reflexivos, más llegando al final, o por lo menos en la mitad de nuestro tema y más al final, pero ahí está la clave, no es nuestro tema, es un tema que hacemos entre todos. Sí. Por eso, apenas tengas alguna idea, algo que hayas leído, algún texto, colocalo ahí. Vamos a hacer lo posible para ir leyéndolo en medio de la charla que vamos teniendo. Así es. Santi, hemos compartido la cancha mucho menos de lo que me hubiera gustado. Mucho menos de lo que me hubiera gustado. Me agarraste en un momento de caída, hermano, picada. Este momento de... Estamos hablando de la cancha de fútbol. Cancha de fútbol, Exacto. sí, ahí está. Nos gusta mucho a los dos el fútbol. Sí. Ahora yo estaba pensando y digo, por lo que pude percibir, sos un tipo competitivo. Sí, no proyectes igual, ¿eh? Porque... Uy, merecido. No, está bien. No la vi venir, pero es merecido. Soy competitivo, pero descubrí una faceta tuya interesante, que sos competitivo también. No sé si más competitivo, pero ahí. Soy competitivo. Yo debo reconocer que era muy competitivo. Ya en mi última etapa, porque ya colgué los botines, era tan competitivo que me frustraba, así que decidí dejar de jugar entre lesiones, frustración, así que imagínate. Pero bueno. Yo me he descubierto sumamente resiliente a las frustraciones. Me frustro, pero sigo, no cuelgo nada. La panza está colgando últimamente. Hay que saber dejar, hay que saber soltar. No hay caso. Me cuesta un montón. Y sí, a ver, yo era de chico, y ahí pueden empezar a llover los mensajes, estoy en el horno, los testimonios. Sí, es verdad. Era muy calentón. Me enojaba mucho. Nunca me gustó perder. De chico no lo manejaba muy bien. Coincidimos en eso también. Entonces, viste, estaba esa cuestión de enchincharme cuando perdía. Tema que me costaba un montón. Con el tiempo, yo me fui acostumbrando a perder. Entonces, llegó un momento, ¿no? Va perdiendo la velocidad, va perdiendo el ritmo. La habilidad la habilidad también. Y cuando querés acordar, te acostumbras a perder cosas y te acostumbras a perder. Entonces ya no te frustra tanto. Y aprendés a no podés ir por la vida peleándote con todo el mundo. Pero me gusta ganar. Siempre me gustó ganar. Yo me imagino que a la mayoría de la gente le gusta ganar. No sé si habrá alguien que diga, che, a mí me gusta perder. Exacto. Creo que hay personas que han aprendido a perder con dignidad, pero en el interior a todos nos gusta ganar. Sí. Así sea. Es más, yo siempre cuento, yo soy el menor de 6 hermanos y 4 varones somos y 2 mujeres, y era en un momento libre que teníamos armar una competencia de algo. Y claro, es todo el tiempo en competencia, y cuando alguno perdía, y más cuando perdía yo, se armaba el lío, ¿no? Pero bueno, interesante, recordando. Cuando perdía yo. ¿Tenés alguna derrota? Y vamos a preguntarle a los amigos que nos están acompañando. ¿Tenés alguna derrota que recuerdes que digas, che, esta derrota me marcó? Esta derrota la recuerdo, esta derrota de alguna manera dejó huella en mí, y que nos vayan contando. Pueden escribir ahí en los arrancamos así, estos días nos estamos abriendo, estamos compartiendo. Que sean sinceros, ¿no? Sí, digan la posta. Exacto. Digan la posta. Puede ser algo como nosotros estuvimos contando en cuanto al juego, algo lúdico, pero también algo referido a la vida en general. Sí. No sé, cosas profundas que se me vienen a la mente, tal vez. Ya estoy metiéndome en algo muy profundo, pero una mujer que se casó pensó que iba a ser el amor de su vida y por alguna razón tuvieron que separarse. Y lo considera como una derrota, ¿no?
Bueno, o sea, tal vez animate ahí a escribir porque de esto vamos a estar hablando hoy Yo también. estaba por contar un partido de básquet, ahora me tiraste de esto y te iba a decir, pero Quería- hermano, esa es la derrota. Quería poner un poco las Ya bases está, para no, que se bien, abra, bien. para que se abra. Sí, totalmente. Mientras, ¿te parece eso. que compartamos un poquito lo que ya va llegando? Porque después... Déjame se leer el pasan- primer comentario que... Uy, tremendo. Sí, si no me equivoco fue de la misma persona, de las mismas personas que comentaron el día de ayer, el primer Sí. comentario, que es Horacio y Lizzy, les mandamos un abrazo Sí, gigante. Si leen ustedes ahí el comentario, dice Shalom, desde Punta Cana, así que bueno, lindo. ya estábamos hablando con Gaby que podemos ir a dar algunos temas allí de manera Con presencial. todo gusto, estamos a disposición. A lo último va a aparecer el número, solo nos tienen que escribir. Igual. Ni hace falta, que, Sí, con sí. que me digan Con por un el chat mensaje ya acá. estamos. Este sí vale. De todas maneras, están a punto de cortar la transmisión. Está incluido el equipo de producción. Sí. O sea, están- la invitación, vamos juntos, son- pero tenemos que ir con nuestro equipo de producción. Son porque 20 en acá atrás cualquier- de... Pero bueno, en ellos... cualquier momento nos cortan. Fíjate lo que dice Gaby. Hoy en el Parador de la Playa somos 300 personas viendo el segundo día. Wow. Si se animan, sería re lindo de verdad en el número que aparece al final. Si nos pueden mandar una foto, la verdad Sería que espectacular. sería de genial. paso, el número tiene el código de Argentina, ¿no es cierto? Lo tenemos configurado así con Ahí el está, más genial. 549 y después sí, el 11 50 02 5454. Exacto. Envíen sus mensajes, se pueden contactar por WhatsApp, pero la verdad es que nos gustaría mucho recibir una fotito Sí, de este grupo sería hermoso lindo. que está en ese lugar paradisíaco, Exacto. espectacular, haciéndonos compañía. Gracias de corazón. Igualmente, los Capaz que mensajes... lo podemos mostrar mañana. Sí, si mandan la foto al número, lo podemos pasar. Solo ¿Sí? aclarar ¿De 10? que ahí está, está. mira, Sí, está, los está chicos ya pasando lo el pusieron. número por acá abajo. Solo recordar que los mensajes en cuanto a la temática son acá en YouTube. Y bueno, después el número lo vamos a volver a repetir. Es, en este caso de Horacio Es para y la Lizzy, foto. para la foto y después para... Un regalo que Un regalo. les queremos hacer. Claro, Muy bien. Exactamente. Otro comentario, Gaby, que quieras Nuestra leer. amiga Mónica, muchas gracias por saludar, gracias por estar. Dice que bueno, que le gusta ir colaborando también, participando. Gise ahí parte de la producción, que siempre está dando una mano también. Dice buenas noches, chicos. Graciela, buenas noches, saludos desde Claypole. Bueno, Mónica ahí nuevamente vuelve a escribir. Buenas noches, Moni. ¿Qué más? Estaba viendo por acá uno de esos mensajes que te llegan, que te tocan y que ya empiezan a abrir el corazón. Bien. Y dice, en un momento una de nuestras amigas nos está acompañando, pasó por una separación, por un divorcio. mirá. Vos decías justamente Exacto. una de esas situaciones que tal vez lo sentís como una derrota. Y dice que encima tocó la situación por ahí de tener que dejar la membresía en la iglesia donde asistía. Entonces, Dejar de ser parte de la comunidad. de la comunidad de fe a la que pertenecía. No me imagino en la asistencia, pero sí, como decíamos, la membresía, en los registros de la iglesia. Y bueno, y cuán difícil es a lo que estás cargando, ¿no? Al sentir el peso de esa derrota en tu proyecto de vida familiar, el sumarle además estas situaciones que se dan a veces en la comunidad de fe, que también son duras, que también son difíciles, ¿no? Dicho sea de paso, ayer, Gaby, hablábamos de las decisiones, era el punto central. Por eso vimos personas en la Biblia que tuvieron que tomar decisiones importantes. En realidad vimos una persona. Teníamos la intención de ver personas. Teníamos de ver más. Nos quedamos Pero con una. creo que vos lo mencionabas, que una buena decisión generalmente me ayuda o arrastra a seguir tomando buenas decisiones y viceversa. Y creo que con las derrotas pasa un poco así, ¿no? Digo, por lo que comentabas del caso, a veces uno siente que de repente viene una derrota y al lado viene otra. Es como esa seguidilla. Sí. Y bueno, es difícil a veces salir adelante de esa situación, de lo que vamos a hablar hoy también. A ver, saben que ya se dieron cuenta, somos del ámbito futbolero. Uno de los técnicos más ganadores de Argentina, Carlos Bianchi, decía, una derrota llama otra derrota. Exacto. Y una victoria otra victoria. El equipo se Exacto. acostumbra a ganar o el equipo se acostumbra a perder. La realidad es que a veces pareciera, decíamos ayer, esto de las rachas, ¿no? Sí, en eso, Pedro se da exacto. una racha de malas decisiones. Exacto. Que gracias a Dios intervino Jesús con esa mirada, decíamos ayer,
que cambia la ecuación y que comienza entonces un periodo de mayormente buenas decisiones de Pedro, que lo terminan transformando en la persona que Dios quería que fuera, ¿no? Desarrollando todo ese potencial maravilloso que Dios veía en él y que él en las manos de Dios pudo experimentar, ¿no? Ser una bendición hasta el día de hoy para nosotros, con lo que fue su ministerio, con su experiencia, con su historia, con sus escritos. Me encanta leer comentarios, de paso van ahí, Gaby. Sí. Leemos algunos más. José, bueno, saluda, buenas noches. De Postales en la Cruz, ahí grande. Andrew y Juanchi dice, buenas noches, acá estamos atentos. Moni ponía... En Pergamino, de paso, no nos habían contado ayer, gracias por pasarnos el dato, dónde están Juanchi y Andrew. Muchas gracias, están en Pergamino. Qué lindo. Milce ahí desde Formosa, también mandamos un saludo. Moni dice... Lo que veo en el otro es lo mío, ahí en cuanto a cómo arrancamos hoy. Sí. Nico Cartacci también, buenas noches Nico, que nos acompaña por todos lados, siempre está presente. Igual Franco, me da la impresión que el saludo de Nico era para los que están escribiendo. Es probable, pero también lo recibo. Sí, nos damos por aludidos. Exacto. Gracias, Nico. De paso ahí Franco también, alguien muy conocido por Nico, nuevamente vuelve a saludar. Franco, un abrazo enorme y a todo el equipo y grupo de amigos. Grace Lab. Exacto, que sé que estás por ahí. De 10, Mayra, muchas gracias Mayra también, dice acá estamos escuchando del amor de Dios, gracias Mayra por la compañía. Anímense, estamos hablando de nuestras derrotas, de nuestros fracasos. Yo te decía, me quedó grabado un partido, pues dirás, che, pero con situaciones de vida, en tu adolescencia, la participación en equipos, en grupos con tus compañeros, te marca bastante, te marca bastante. Siempre me gustó mucho el fútbol, el básquet nunca fue lo mío. No me gustaba, no tenía habilidad. Y me acuerdo que se organizó, teníamos competencias en distintos deportes entre los cursos del secundario. Nosotros en ese año éramos los más grandes y estábamos en el último año. Teníamos muy buenos deportistas en nuestro grupo, pero se había dado una peculiaridad. Los chicos que venían 2 años atrás de nosotros, eran chicos que eran muy buenos en el básquet. Muy buen equipo. Tenían como un punto ganado dentro de los deportes ahí. Sí. Entonces, cuando hacemos esta competencia en básquet, competíamos solo los 3 cursos más grandes. Y los 3 cursos más chicos competían entre ellos. Los 3 cursos más grandes, cuando hacemos la competencia, resultó que todos nos ganamos entre todos. Nosotros le ganamos a los chicos estamos en 5º año de secundaria, el último año en ese momento, le ganamos a los de cuarto le ganaron a los de tercero, los de tercero nos ganaron a nosotros. Empatados. Todos empatados, entonces hay que jugar otra ronda para desempatar. Le volvimos a ganar a los de cuarto y el partido con los de tercero lo estábamos ganando. Y en un momento... Los de tercero eran los mejores. Eran los mejores, ¿no? Y estábamos llevando bien el partido. Yo estaba disfrutando a un costadito de la cancha del excelente partido que mis compañeros estaban haciendo. Partido de básquet. Partido de básquet. Estábamos faltos de suplentes. Sí. Yo fui a mirar. No entré nunca en el partido, los muchachos la iban llevando bárbaros, se cansaban, pero seguían igual, íbamos ganando el partido. Y en ese momento el que jugaba de base, que tenía muy buen manejo, Andrés se llamaba, se golpea, se lesiona y no puede seguir. Darry, entra vos. O sea, el equipo estaba muy mal. Sí, no había muy faltaba uno. No había nadie. No, era el único suplente que estaba ahí, que estaba haciendo el hinchado a los muchachos. O sea, no estaba para... Darry, entra vos, no doy más, no puedo seguir. Y antes que quedarnos con uno menos, bueno, andá de relleno. O sea, ponete, pasá la pelota, no tires, ¿viste? Trabá alguno, hace tapá. algo. Bueno, íbamos ganando, no sé, estaba peleado, pero habíamos sacado, no me acuerdo, 5, 6, 7 puntos. Nos dieron vuelta y faltaban 2 minutos, una cosa por el estilo. Estamos llegando al final del partido. Nos dieron vuelta al partido. Conmigo en la cancha, perdimos. Y el equipo de tercero finalmente hicieron diferencia de puntos. Terminó saliendo primero. Nosotros no salimos primero en ese deporte. Fue la derrota. Me quedó, vos decís, me quedó. Yo entré y perdimos. O sea, fue literal, íbamos ganando, entré y perdimos. ¿Viste? Y cuando estás en esa etapa... Sí, te determina un poco tu vida social. No podés decir, repartimos la derrota entre todos. No era clarísimo cuál había sido el factor, ¿no? El factor de derrota. Y hasta el día de hoy me acuerdo, te estoy hablando hace 25 años. Wow, importante. Tengo una amiga psicóloga que puede... Por favor, sí, recomendable porque está ahí presente, nos cierra la herida. Un tipo ganador como usted, ¿tiene alguna derrota que me ayude a
Que genera algún tipo de empatía con este humilde siervo. Tengo varias. En el ámbito del deporte, las que más recuerdo, porque no fue una puntual, sí, nosotros en casa, hasta el día de hoy está por ahí en algún lado, teníamos mesa de ping-pong. Y claro, eran los fines de semana, era esperar después de los tallarines del mediodía que se armara. Era un poco la previa antes de la comida, pero el torneo fuerte venía a la tarde. Y claro, ahí era la competencia entre los hermanos, siempre caía algún primo o algo. El tema es que a medida que, yo al ser el menor, a medida que fui creciendo, la cosa se empezó a poner más interesante. Y claro, ahí los partidos eran a muerte. Y entre los 4 hermanos varones, yo ya sabía los puntos débiles, todos nos conocíamos, sí, los puntos débiles, pero había uno de mis hermanos, no lo voy a mencionar para que no se sienta orgulloso, había uno de mis hermanos que era el más difícil de enfrentar. Y literalmente cada vez que perdía con él, era quedarme mal toda la semana esperando a que llegue el siguiente domingo. Para tener revancha. No. Y, o sea, pero estaba cerca. Sí. Estábamos en un momento... porque, a ver, si te ganan 21-5 todos los partidos... No. Igual a veces, volvemos a lo de las rachas, había rachas que de repente uno empezaba a perder porque es mucho, en los deportes pasa. En especial los individuales. Exacto, tenis, bueno, todos los de paleta, individuales en general, es mucha cabeza. Y me acuerdo de esas épocas de juventud, un poco también de adolescencia, muy frustrado. Grandes derrotas hemos tenido ahí. Cosas que pasan. Derrotas. Así es. Derrotas. Bueno, ya se dan cuenta, el tema un poquito, lo que vamos a ir charlando hoy, tiene que ver con esto, tiene que ver con las derrotas. Ayer conversábamos, Santi, algo del juicio, de esa previa a la crucifixión. Sí. Hoy queremos meternos en ese viernes. En ese viernes, fin de la mañana, mediodía, tarde. Yo me imagino, desde la perspectiva de cualquier ser humano que estuviera viendo ahí, los que estaban a favor de Jesús, los que estaban en contra, y pienso hasta la misma, ¿cómo pudo haber sido la perspectiva de Jesús desde una mirada, de humanidad, ¿sí? Porque, a ver, Jesús era divino y era humano, 100% divino, 100% humano. En ese momento, en esa circunstancia, decir, che, esto tiene una pinta de derrota, pero rotunda, de un fracaso tremendo, y lo viven así. Sí, los que están en contra y se burlan, y los que están a favor de Jesús los que y lo lloran. Siguieron durante todo el... Es un momento de derrota, y creo que sería lindo que nos metamos en la palabra de Dios para analizar ese viernes. ¿Por qué? Porque siento que de alguna manera hemos romantizado mucho la idea de la cruz. Siento, a ver, hoy la cruz es un adorno, hoy la cruz es un colgante, hoy la cruz... tal vez meternos en los ojos de quienes vivieron ese momento para percibir cuán definitiva parecía la derrota de la cruz, nos puede ayudar a encontrar su verdadero sentido. Reitero, en un tiempo, en una época en la que las cruces nos identifican y hasta nos hacen sentir orgullosos, ¿no? No, me adelanto a la frase final, pero creo que este es el momento para mencionarlo. De hecho, en los comentarios varios ya estuvieron escribiendo que era un poco la idea de jugar con esto de la derrota. Solo Dios tiene el poder para transformar una aparente derrota en la mejor de las victorias. Y en este caso podemos hablar de aparente derrota. Voy un poquito más lejos. Lo que vos estás viviendo y sintiendo en este momento, que te parece, y vos decís, definitivamente esto no parece, esto no aparenta, esto es una derrota. Claro. Dios puede transformar esas también en victorias. Exacto. O sea, no solamente Dios tiene la capacidad de ver lo que nosotros no percibimos, lo que no nos damos cuenta, y decir, che, esto para mí es una clara derrota, Cristo en la cruz. No, en realidad es una gran victoria. No. Hay derrotas que son derrotas, que son definitivamente derrotas. Ejemplo que estuvimos poniendo. Como Pedro ayer. Sí. Y sin embargo, Dios tiene esa capacidad de transformar esa derrota en una victoria. Y queremos meternos en la Biblia para eso, para tener esta mirada, para descubrir cómo Dios puede transformar las derrotas en victorias.
y queremos que el Espíritu de Dios nos dirija y nos guíe al momento de abrir la palabra de Dios. Así que, Santi, si te parece bien, nos gustaría que nos guíes Dale. en una palabra de oración para Por pedir a Dios supuesto. que nos acompañe ahora que vamos a abrir la Biblia. Muy bien, vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, vamos a meternos de lleno en, sin lugar a duda, el tema más importante de tu palabra, de la Biblia, que es nada más y nada menos que la crucifixión, el momento en el que Jesús fue clavado en la cruz. Por eso pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, no solo en nosotros aquí con Gaby, sino también tu presencia por medio del Espíritu en los hogares de cada uno de los que nos están acompañando en la transmisión. Queremos abrir el diálogo para recordar ese momento, pero por sobre todas las cosas para que hoy nos llevemos el mensaje de entender que podemos salir victoriosos si recordamos el sacrificio de Jesús, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y tomamos la decisión de que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Amén. Te queremos agradecer, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gaby, ayer estuvimos hablando de personas. La persona que fue Pedro nos quedó ahí en el tinterio. Sí. Estoy haciendo un esfuerzo para no decir practicando hoy. Sí. Nos quedó en el tintero para que después lo puedan repasar. Pilato. Y también habíamos... Muy interesante. ¿Quién otro habíamos? Judas. Y Judas, porque el tema era las decisiones. Hoy también nos vamos a meter en postales, en los zapatos de esas personas, para ver cómo ellos lo vivieron, qué fue lo que experimentaron, sin perder de vista que el centro de la postal es, en este caso, Cristo y Cristo en la cruz, ¿no? Por supuesto. Siempre Jesús es el centro. Así es. Y como decíamos, el análisis de las personas que fueron testigos de este momento que divide la historia en dos, tiene que ver con tratar de percibir a Cristo a través de sus ojos. Exacto. Y darnos cuenta que las experiencias de estas personas y las formas en las que ellos vieron y percibieron a Jesús pueden darnos una mano a partir de las similitudes con las derrotas, con las decisiones, con los conflictos, con los momentos difíciles. Esa identificación puede también ayudarnos a identificarnos con la forma en la que ellos abordaron esta locura, dice Pablo, que es la cruz. ¿No es cierto? Estamos hablando de una... como decíamos, de una aparente derrota, que en realidad fue una gran victoria. Y esto es lo que resulta tan difícil de entender y por lo cual el apóstol Pablo dice, che, el mensaje de la cruz es locura. Y vos tenés dos opciones, o quedarte con que es locura y a otra cosa, o abrazarlo. Para el que lo abraza, para el que acepta, finalmente deja de ser locura y tiene todo el sentido. Y es más, termina siendo la clave para que se manifieste el poder de Dios en tu vida. Eso es lo que comenta el apóstol Pablo sobre la cruz, que es en lo que nos estamos metiendo, ¿no? Por eso yo en la oración mencionaba, y sin lugar a dudas creo que este es el tema más importante, que es el centro de todo, es la cruz. Desde la entrada del pecado se prometió este momento. Claro. Y todo lo que viene después es gracias a ese momento, que fue Cristo entregándose en la cruz por amor a nosotros. Por eso vuelvo a tomar las palabras de cuántas Semanas Santas hemos pasado, cuántos fines de semana donde vemos un poco las noticias y demás, pero ¿por qué no tomar estos días que van a venir de una manera diferente, que sean la excusa para realmente meternos de lleno a recordar ese momento y que transforme nuestra vida de tal manera que no vuelva a ser la misma? ¿Te cuento una postal? Dale. Juan capítulo 19. Bien. Juan capítulo 19 me muestra una de las postales. Yo ayer ya conté, y los amigos que siguen normalmente las transmisiones de Nuevo Tiempo saben, yo tengo un evangelio favorito, sí, tengo coincidimos. un personaje, coincidimos. Nos gusta muchísimo. Y acá aparece este personaje, esta persona. Ahí está. Juan capítulo 19, versículo 25, en adelante, dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bien, identifica ahí, damas, las Marías. Y dice que estaba también cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba. Recordamos que Juan no se identifica a sí mismo en su evangelio, sino que suele
identificarse como el discípulo a quien Jesús amaba, dice, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Es un momento conmovedor. Hemos escuchado seguramente hablar de la preocupación de Jesús. Ayer decíamos, Jesús enjuiciado. Jesús había sido golpeado, venía cargando con el peso de todo lo que estaba por hacer desde Getsemaní. Era tanta la presión que sudaba gotas de sangre. Él mismo en Getsemaní expresa cómo era su condición. Sí, y su deseo de que pase. Exacto. ¿no? Ante esa angustia terrible. Y se toma el tiempo para mirar a Pedro, decíamos ayer, con esa mirada llena de amor, esa mirada que inicia un proceso de restauración en Pedro. En este momento ya está colgado de la cruz. Sí, es una locura. Ya está colgado de la cruz y tiene el tiempo para decir, mientras salvo a la humanidad, me voy a ocupar de mi mamá y me voy a ocupar del discípulo que me está acompañando, que está ahí tan cerquita, ¿no? Lo hemos escuchado, lo hemos mencionado, realmente es increíble. Sí. Pero me gustaría que tratemos de ver la cruz con los ojos de Juan, con los ojos de María. Están ahí. Ahí está Jesús. Sos papá. No, es Soy indescriptible. Y de hecho yo creo que lo que viven las madres supera de alguna manera la experiencia que tenemos los padres. Pero yo trato de pensar como papá. El papá que estuvo instalado en un hospital al lado de la cama de su hijo y de su hija agonizante, tal vez pueda tener una vislumbre de lo que estaba experimentando María. Una idea, aunque sea un poquitito. Y Gaby, déjame sumarle, yo siempre trato de pensar en el trasfondo de este momento. Porque seguramente te habrá pasado que cuanto más uno espera algo, más cariño proyecta sobre eso. No sé, en mi caso, por ejemplo, nosotros con Flor, desde que nos casamos, al poco tiempo empezamos con ese deseo de querer tener un hijo. Y por diferentes situaciones no se daba. Cuando llegó Catalina, después de tantos años, tanto esperar, no digo que el amor sea diferente a un padre que de repente decide tener un hijo y lo tiene, pero esto es así en todo, no solo con un hijo. Es decir, cuanto más anhelo algo y más tarda en llegar, cuando llega, más tengo deseo de abrazarlo. Y el concepto del Mesías, solamente el concepto del Mesías para María, también para Juan, era algo que venía de su tradición. Sí. O sea, el solo hecho de que venga Jesús, alguien tan deseado, el haber vivido con él, el haber experimentado con evidencias de que él era aquel quien esperaban. Por eso, vos decías algo interesante, que es para lo que vinimos en esta noche, es ponernos en los zapatos, tratar de ponernos los lentes de María y de Juan. Yo me imagino un embudo donde de repente, no sé, desde María, que recibe la visita del ángel y le dice que iba a ser la madre del Mesías, un Juan cuando recibe el llamado de Jesús, un pescador más, comparándolo con Pedro. Era como que todo éxtasis, ¿no? Pero a medida que van avanzando en la historia, es como que ahí aparece la derrota. Esto de decir, che, todo lo que era alegría, todo lo que era gozo, era el agua en vino, era levantar a un lisiado, devolver la panes vista. Panes y peces para multitudes. Panes y peces para multitudes. Resurrecciones de muertos. Tal cual. De repente empiezan las acusaciones y ellos estaban ahí hasta llegar hasta este punto. Era como que, y literalmente todo se empieza a poner oscuro. Sí. ¿Qué presión habrán sentido ellos en ese momento también, no? Pensaba en esto del trasfondo. Hay un canto. Sí. Ya el hecho de que alguien cante expresa... De María, ¿no? De Zacarías. Ah, mira qué interesante. Porque Zacarías. María también tiene su canto. Sí. Pero pensaba cuando hablabas de las expectativas que había. Sí. La expectativa de María, que se mezcla la expectativa del judío esperando al Mesías con la expectativa de una mamá. Sí. Que yo creo que terminaba primando más la expectativa de mamá. Sí, sin duda. ¿no? Sin duda, porque era el hijo. Son más mamá Primero que era, judía. Exacto. Primero era el hijo antes que el Mesías. Tal cual, y entonces ahí va.
pero en el caso de Juan y la expectativa de todos, y pensaba, el canto de Zacarías de alguna manera nos permite ver un poco ese en una trasfondo. síntesis lo que era en la cabeza de un judío la expectativa del Mesías. En Lucas capítulo 1, versículo 67 en adelante, si nos quieren acompañar, lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre de Juan el Bautista, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 67, ya estamos en el 68, leímos recién. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Era lo que tanto esperaban. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante de Él. Dice, esto es lo que estuvimos esperando muchísimo tiempo. Es la concreción de nuestros sueños. Y Juan no el Bautista, Juan el discípulo, está en ese momento frente a la cruz, viendo cómo lo que él identificaba claramente como la concreción de los sueños, el cumplimiento de las profecías, está muriendo y sabiendo el poder que tiene, no está haciendo nada. Le están mojando la oreja, como decimos. Vos que decías, bájate. Sí, y Jesús no durísimo, se baja. durísimo. Y vos te imaginás en la mente de Juan el decir, yo sé que se puede bajar. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuánto más de esto? Me parece terrible. Solo para agregar unas pizquitas, igual creo que lo más importante es lo que vos acabas de mencionar, pero ellos habían dejado su profesión. O sea, habían pegado un volantazo en su vida. Sí. Es como cuando, seguramente a alguno le habrá pasado, decir, che, no sé, me imagino acá nosotros en Argentina, decir, bueno, dejo todo, me voy a Europa para ver si puedo tener una mejor vida, o en algún país por ahí que hay problemas políticos, económicos, y resulta que uno llega a ese nuevo lugar donde está toda la esperanza y no es lo que vos esperás. Y las cosas no salen, y te va mal, y te va mal, claro, y te va mal. Decís, che, pero yo ya dejé todo lo otro. Por eso volvemos a hacer hincapié en que Juan en ese momento estaba experimentando una derrota. Sí, para él no solo es el fracaso y la derrota de Jesús, del sueño, del reino, está clavado en la cruz, sino que para Juan puso todos sus huevos en una canasta. Exacto. O sea, apostó todo. Juan apostó todo. Y de alguna manera sigue apostando porque sigue ahí. Ahí está la clave. Eso me parece impresionante. Juan sigue y Juan no se va. Que eso en definitiva es lo que a él internamente, sin todavía ver lo que iba a pasar después, hace que él vaya comprendiendo dentro de su corazón que esa aparente derrota era lo necesario para una victoria mucho más grande. El no apartarse de la cruz de Jesús. Ayer lo mencionábamos, Pedro lo siguió a Jesús hasta donde pudo, lo acusó, lo negó y se fue. El único discípulo, más allá de las mujeres dentro de esas varias Marías, el único discípulo que lo siguió hasta ese momento fue Juan. Incluso yo pensaba, cuando repasaba el texto, esa también era parte de la derrota para Juan. Porque él miraba Cristo crucificado, miraba para los costados y decía, ¿dónde están los discípulos? O sea, todo el grupo que Jesús con tanto amor, tanto trabajo había preparado, uno lo traicionó. Y los otros habían ido por temor, lo seguían de lejos, ahí a la expectativa. Y sin embargo Juan estaba ahí. Eso es impactante, esa dice parte. Mucho de Juan, dice mucho de Juan. Y bueno, y el que estaba ahí es el que recibe el encargo de Jesús, ¿no? Exacto. De algo tan especial, de algo tan importante. ¿Qué en cuanto a María? ¿Qué en cuanto a María? Juan dejó todo, sigue siendo un muchacho con la vida por delante, sigue teniendo la posibilidad de volver, de seguir trabajando. ¿Qué en cuanto a la mamá? A la mamá a la que su corazón se le parte al ver el sufrimiento de su hijo,
y decir, che, esto no puede ser, sabiendo que ya se lo habían anunciado. Eso iba a leer. Porque ibas a ir a Lucas exacto, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35, lo tengo acá ya marcado. Dice, y los bendijo, en el momento en que ellos presentan, ¿no?, a Jesús, siendo un bebé, dice, y los bendijo Simeón, y le dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Básicamente le estaba planteando todo. Acá dice, muchos lo van a rechazar. Exacto. Y acá viene esta parte, dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo cuando leía esto y lo repasaba, Jesús, un bebé no, es una locura. Es una locura. Un bebé en brazos. Pero ¿sabés, Gaby, lo que pensaba? En la misericordia de Dios de anticiparle a María ese sufrimiento que iba a tener en el momento de la crucifixión. Una vez más, es como que veo a Dios anticipándonos los eventos de derrota para que nosotros podamos seguir cerca de la cruz y finalmente podamos experimentar la victoria. Ayer lo hablábamos con Pedro, Jesús le avisa, me vas a negar. Claro. Me vas a negar, pero vas a volver. No aflojes. Cuando eso te pase, no cedas. Sería genial que no te pase. Te voy a dar el tip para que no te pase. Sí. Orá. Sí. Orá, mantenete cerquita. Pero ¿sabés qué? Si vos decidís que te vas a quedar dormido, te va a pasar. No es el final de todo. Te aviso. Y te aviso que vas a seguir teniendo una misión y te aviso que cuento con vos. Así que después de esa derrota volvé. A María le avisa con Jesús siendo un bebé. Miraba hace unos días, me fui 34 años atrás en el tiempo. No sé si viste alguna vez la película con Steve Martin, El padre de la novia. No sé, que no recuerdo, la debo haber visto. Una de esas comedias de las lindas sanas que vienen de hace mucho tiempo atrás. Me suena el... No sé si es de mi época, pero... Buah. Está bien, vamos a dejarlo así. Vamos a seguir. ¿Está en color la comentarios? Así, está en color. Está en color. No, creo que la vi. No, ya no se remonta más esto. No se remonta más. No, que no se distraigan los del chat ahora. Ahí vamos al chat. Es una señal que hay que ir al chat inmediatamente. La hija se va 6 meses a Europa, en plan, etcétera, a trabajar. Cuando vuelve comprometida. Y entonces le cuenta a los padres que se comprometió y que se van a casar. El tipo es buenísimo, es re buena gente, ¿no? Y se van dando a lo largo de la película todas las peripecias de este hombre al que le cuesta lidiar con que su hija, que le parece una criatura, se case. Él queda mirando cuando le dice, ¿no? Y entonces... hay como, le dice, ¿me podés repetir? Y cuando la chica le empieza a repetir, él la ve como cuando tenía unos 7 años. Y entonces ve a la pequeñita de 7 años con la voz más finita diciéndole, y conocí a un muchacho y me voy a casar. Claro, para él seguía siendo... ¿Viste? La ve. Yo digo, imagínate a María mirando a Jesús en la cruz, con todas las escenas que se le vienen a la cabeza. Era su hijo. 30 años lo tuvo en la casa. 30 años lo tuvo en la casa. Lucas cuenta que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando inicia su ministerio público. Hasta entonces vivía en la casa, trabajaba en la casa. Carpintero. Entonces, y me imagino cómo se le cruza por la cabeza en ese momento a Jesús en brazos como bebé y a Simeón diciéndole, un día vas a sentir como que una espada te traspasa. La descripción tan real de lo que es el dolor en el corazón. Sí. Solo, vos decías al comenzar, ahora no me acuerdo la expresión que usaste, pero creo que solo, es más, no sé si hiciste este mismo comentario, solo aquella madre que experimentó el fallecimiento de un hijo puede llegar a comprender el dolor que sintió Jesús. La diferencia... era que, sumado a eso, quién era Jesús y de la manera en que muere Jesús. Sí. Porque eso lo cambiaba todo. Su hijo, que ella es perfectamente consciente que jamás en la vida pecó, está muriendo no era como merecedor. Un criminal con absoluta vergüenza, expuesto, lastimado, terrible, una escena tremenda.
¿cómo haces como mamá para no ver eso como una derrota? ¿Cómo haces para no ver eso como una derrota? Es muy difícil, es muy difícil tratar de vislumbrar hoy en nuestro tiempo lo que significó para esa gente estar a los pies de la cruz y ver a Jesús literalmente entregando su vida por nosotros. Lo que pienso, Gaby, de paso hay lindos comentarios, si querés chusmear y mencionamos alguno, pero lo que pienso es, desde nuestro lugar, poniéndonos en los zapatos de ellos, pero con nuestras situaciones, con las derrotas que nosotros tenemos que enfrentar, no nos queda otra que hacer lo que ellos hicieron o deberían haber hecho, según el caso que agarremos, de confiar en la palabra de Jesús. Por eso Él no dejó nada librado al azar. Él no fue a la cruz sin contar lo que iba a pasar. De hecho, varias veces le anuncia a sus seguidores, por eso, entre los cuales en muchas ocasiones estaba su mamá, que era necesario, es más, no solo que iba a morir, pero anuncia que iba a morir, después va avanzando, iba a ser entregado por los sacerdotes, o sea, hay una serie de cosas que Jesús va avisando que se van dando exactamente como para decir, che, esto no se le escapó. No es que Jesús lo agarraron desprevenido, no supo bien qué hacer y ahora cuando quiere acordar está colgado en un madero. Claro. Por eso digo que ahí vemos el poder de la palabra para nosotros, algo que tal vez costó en aquel tiempo, pero que nosotros tenemos que poner en práctica. Y lo mismo que decíamos de no tomar en vano la cruz o no tomarla como algo más, porque Jesús había predicho todo lo que iba a pasar. De la misma manera nos pasa a nosotros. Todo está predicho lo que va a pasar. Entonces depende de mi decisión, volvemos un poco al tema de ayer, el cómo voy a enfrentar las derrotas. Porque si yo leo la palabra de Dios y encuentro Mateo 24, tantos capítulos de la Biblia que hablan lo que estamos viviendo y va a pasar, decir, bueno, yo sé que algún familiar, un ser querido puede morir, sé que voy a experimentar dolor, sé que voy a sufrir, pero ¿qué voy a hacer en ese momento? ¿Voy a seguir confiando en la palabra de Dios para futuro, para que esta derrota termine en victoria, o decido negar todo lo que Jesús me dejó escrito, el hecho de que va a venir a buscarme, que voy a vivir con Él por la eternidad, y decido encerrarme en esa derrota? Entonces, pienso en lo importante que fueron las palabras de Jesús para todos los seguidores, en definitiva, de Él, en ese momento. Pero volvemos a lo mismo. Ahí, en este punto que estamos leyendo, era todo oscuro. Era una derrota. Era una derrota. Y aparece, para mí, desde el lugar menos probable. Sí. O sea, vos mirás la postal de la cruz, ves ahí todos los personajes y decís, che, ¿sabés qué? Va a haber un rayito de luz. En esta oscuridad de la que vos hablabas, va a aparecer un rayito de luz que va a iluminar a Jesús en ese momento. Uno, chiquitito, tenue. Eso es increíble. Extremadamente improbable. ¿De dónde va a venir? Y te puedo asegurar que este hubiera sido el último que yo te hubiera hecho. Si no conociéramos la historia bíblica, y vos me ponés el múltiple choice. La misma María, decís algo que le tire una palabra de desafío las estadísticas, le voy a errar todos hasta que me quede solo esa opción. O sea, vos decís, che, va a venir de Juan, va a venir de María, va a venir de un sacerdote al que le caiga la ficha de que esto es lo que estaba profetizado y entonces va a venir de Pilato que recapacitó y dijo, che, avísenle a Jesús que me perdone y que me doy cuenta que metí la pata. No sé, de tantos lugares, menos para mí, el más improbable de todos, alguno de los que tenía al costado. ¿Por qué? Porque una de las cosas me llamó mucho la atención, yo tenía acá Mateo 27, 44, como para hacerla más difícil, más improbable. ¿Vos sabés que me llamó la atención cuando vi que habías agregado ese texto en un apunte que tenemos muy, muy general entre los dos? No había prestado nunca atención en esa parte, que vas a leer ahora. Mirá, dice Mateo 27, 44. Y también le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Me anima a ponértelo en jaque igual el texto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. A ver.
No, quiero entender, igual me impactó, vuelvo a decir, pero quiero entender que estás generalizando. ¿Me explico a lo que voy? ¿Que habla de los ladrones en general? Exacto. Vos sabés que yo creo que fueron los dos. Creo que fueron los dos. Por el momento en el que se encontraban. Por el momento en el que estaban y porque yo creo que hay... A ver, me gusta leer muchos comentadores bíblicos. Hay una comentadora bíblica en especial que me parece que aporta detalles muy importantes de la historia. Que ella, y hace hincapié en ese. Este texto, ella está convencida que fueron los dos. Mirá. Ella está convencida de que fueron Bueno, los dos. no es loco pensarlo. Estamos hablando en Jesús, los dos ladrones crucificados al lado de él. Y volví a leer el texto que dice... Dice entonces, versículo 44 de Mateo 27, y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados habla con él. Plural y habla específicamente de los que estaban crucificados. Dos ladrones. Entonces yo llego a la escena de la cruz, veo todo el panorama y me doy cuenta, estos dos que merecen, estos dos atorrantes que están muriendo porque tienen que morir, y se deben haber mandado alguna grosa porque no están en la cárcel, están sujetos a pena de muerte. Estos dos lo están insultando, se prenden en el bardo, diríamos hoy, se prenden con el desastre de todo el ambiente que está maltratando a Cristo, pero de repente aparece ese rayito de luz en esa oscuridad, en ese momento donde todo es una aparente derrota terrible. Cada uno lo está viviendo como una derrota, los seguidores de Jesús. Los enemigos de Cristo lo viven como una victoria. Y desde cualquier perspectiva parece que lo que Jesús está pasando en ese momento es la peor derrota de su ministerio. Sí. Y sobre todo, la más definitiva. Que en ese momento a uno se le ocurre decir... ¿Me dejas leerlo, Gaby, de acá? Lucas capítulo 23, que dicho sea de paso, Lucas es el que detalla... El que cuenta la historia. Exacto, porque el resto habla de ladrones. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, es muy breve, pero súper profundo. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, como decías vos, Gaby, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo de paso, perdón, no es el tema sí, el hoy. que nos vamos a enfocar, pero ese que no aparece en el texto original. Exacto. Un punto y el otro punto, el texto original, el griego koiné, el que fue escrito en el Nuevo Testamento, no tenía signos de puntuación. Entonces la frase va derecho, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Se puede tener distintas interpretaciones. La más lógica con el texto bíblico es de cierto te digo hoy estarás a futuro conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús dice en la mañana de la resurrección a María, no subía al Padre. Es decir, Jesús no había ido al paraíso todavía. Ya cuando uno ve los episodios de Jesús, descarta que le dijo hoy, en el sentido del presente. Jesús no estuvo ese día en el paraíso, por lo tanto no pudo decirle vas a estar hoy en el paraíso conmigo, sino lógica. Hoy, en este momento, te estoy dando la seguridad de que vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Yo quería hacer hincapié en lo que vos describías, Gaby, era una tras otra para Jesús, se acercaba el peor momento de él y esto del rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Y pensaba, ¿qué es lo que más le gusta hacer a Jesús? Transformar la vida de las personas. Por eso se transforma en un rayo de luz. No solo es por el pedido, el reconocimiento, sino porque me imagino a Jesús clavado en la cruz diciendo, todo esto tiene sentido porque Él lo hacía para la salvación y el ladrón que tenía clavado en la cruz al lado era una evidencia práctica, real, de lo que estaba pasando en la cruz. La evidencia. Exacto, sí. La única evidencia. O sea, vos ves el panorama de la cruz. Sí. Un detalle también que me parece interesante en Lucas 23, 49, ya que estamos en Lucas 23, un poquito más adelante, después de esta historia,
Dice versículo 49, pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Hubo un momento en el que se acercaron cuando Jesús habla con Juan y María, lo que charlamos hace un ratito, pero después se alejan todos. Claro, ahí es donde Jesús, queda... lo que tiene a la vista, lo que tiene cerca, los que están ahí, son los que lo insultan, son los que lo maldicen, son los que están asegurándose de que se muere y quede bien muerto, son los que lo torturaron. Eso es lo que Jesús tiene más a la mano. Y en ese momento, en la cruz de al lado, aparece este rayito, este mimo de Dios, Sí. el Espíritu de Dios trabajando por medio del testimonio de Jesús. Jesús nos podría haber dicho, ¿saben qué? Ya bastante que estoy dando mi vida por ustedes, manga de zánganos que me están maltratando. El testimonio de cómo Jesús vivió fue un elemento de salvación tan importante para el ladrón que estaba al lado como la misma muerte de Cristo. Increíble. ¿No? Yo pensaba, impresionante. el ladrón en la cruz fue el primero que pudo transformar la cruz en un símbolo de muerte a un símbolo de victoria. Sí. Viviéndolo en carne propia. ¿Sí? O sea, es algo que literalmente estás crucificado porque él estaba en la misma condición que Jesús. Y me imagino que internamente en su mente dice, estoy crucificado de la misma manera que aquel que me puede salvar, y esa cruz automáticamente se transforma en un medio de salvación. Vuelvo a pensar en nosotros y me hacía esta pregunta repasando la historia y me escribí acá, ¿qué es lo que transforma si uno tuviese un bol de ingredientes? Y te diría, pueden ser varios, pero te diría, tenés que poner un solo ingrediente desde la perspectiva bíblica que transforme una derrota en una victoria. Como esos experimentos, ¿no? Donde tenés algo, Exacto. le metés una gotita, ¿no? Y Exacto. te cambia todo, te hace la reacción química. Y para mí es claro, y lamentablemente es una palabra súper trillada, pero no por eso no la vamos a dejar de mencionar, que es amor. Porque en definitiva de eso se trata. ¿Por qué Jesús está ahí? Por amor. ¿Qué es lo que pudo ver ese ladrón en la cruz en Jesús? Jesús no se quejaba. Es decir, o sea... Jesús perdonaba, estaba orando, perdónanos. Exacto, no es una locura, es una ¿Pero locura. qué? Entonces, vos preguntabas hoy, ¿qué es lo que puede transformar una derrota en una victoria? Es acercarte a Jesús de tal manera que puedas experimentar su amor para que Él pueda ser el que transforme esos símbolos de derrota, como en este caso era la cruz, en un símbolo totalmente de victoria. Que te salpique. Indescriptible. La cruz de Jesús, ¿no? Yo me imagino, es esa sangre salpicando a los que estaban cerca. Dicho sea de paso, una analogía interesante con el santuario. Sí, sí, que tiene este tema de la aspersión, del salpicar. Y en ese momento, lo que salpica al ladrón es ese amor perdonador de Jesús. Es la forma en la que Jesús está viviendo ese momento de increíble angustia, en el cual la carga del pecado de toda la humanidad estaba provocando un hecho inédito en la historia del universo, que es que Jesús, segunda persona de la deidad, sienta la separación del Padre y del Espíritu Santo a partir de esa carga de pecado. O sea, una angustia, y en ese momento de angustia, en ese momento de experimentar una separación como nunca antes había experimentado, en ese momento en el que está cargando con el pecado, el mío, el tuyo, el de toda la humanidad, en ese momento Jesús puede seguir salpicando amor, y un amor que encuentra a su lado, en una de esas cruces, un terreno receptivo. El que lo estaba insultando hacía un rato, ahora, al ver la respuesta de Jesús a todo lo que está sufriendo, dice, che, de verdad. Y evidentemente lo conocía. Evidentemente, este ladrón tenía referencias de Jesús porque sabía que no había hecho nada.
Que era inocente, sí. Que era inocente, ¿no? Él le dice, nosotros estamos recibiendo lo que nos corresponde. Él no hizo nada. Él es inocente. Tenía información de Jesús. Y esto me parece una lección importantísima para nosotros también. Tener información de Jesús no significa... no te va a salvar de la derrota, ni es lo necesario para transformar la derrota en la victoria. Muchas veces nosotros pensamos que con tener información de Jesús es suficiente. Y cuando vienen las derrotas en la vida, nos parece, ¿para qué sé todo esto? ¿Para qué asisto todo el tiempo a esta comunidad de fe? ¿Para qué tengo esta práctica religiosa? ¿Para qué hago todos los requisitos que me dicen que tengo que hacer si de todas maneras la derrota golpea mi puerta? ¿Y sabes qué? Es que la información no te salva de la derrota. Es Cristo el que transforma la derrota en victoria. Ese hombre dejó de tener información para pasar a tener una experiencia. Se encontró de cerca con Jesús. Y cuando experimentó a Jesús, entonces descubrió que lo que era la derrota más definitiva de su vida, el tipo estaba muriendo, la derrota más definitiva de su vida podía transformarse en las manos de Jesús en una victoria. Excelente, Gaby. Es poderosa la Biblia, es tremenda. Sumo a eso lo importante que fue, lo más importante fue lo que acabamos de decir, pero lo importante que fue para nosotros hoy el caso del ladrón en la cruz para sentar las bases de la salvación. Porque trasladando tus palabras, es decir, tenemos que recordar que somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Y el aceptar esa salvación por fe, con el amor como ingrediente principal, con una experiencia de por medio, es lo que me lleva a después tener una vida acorde a lo que Dios quiere. Pero había que creer, hay un autor que dice, era un despojo, había que creer que ese cuerpo resucitado podía darte vida. Por cómo estaba. O sea, cuéntenme lo que quieran del ladrón en la cruz. El tipo tuvo una fe. Tuvo una fe. Sí, sí. Ahora vos decís, ¿de dónde sale la fe en un hombre que hasta hace minutos no tenía ninguna? Ninguna. Representaba lo peor de la sociedad para quienes se reservaba la pena de muerte. Sí. ¿De dónde? No hay un proceso de desarrollo de la fe. ¿De dónde es semejante fe? Y me parece que la respuesta es relevante para nosotros hoy. Estuvo suficientemente cerca de Jesús como para ver quién era en realidad. Y cuando vio quién era en realidad, no tuvo otra. No tuvo otra que creer. Ahora, ahí vemos, y vuelvo al tema de ayer, porque del otro lado había otro ladrón. Entonces ahí vemos un poco la decisión, ¿no? Sí. Cuando tengo todas las evidencias delante mío y no quiero ver. Sí. Simplemente, y después hablamos de alguien más, ¿te parece? Podríamos ir a los comentarios y tal vez dale. Y tal vez cerramos, pero... Dale. No, solo... Es más, ya me olvidé lo que iba a decir, pero... No, ahí está. Volvemos a pensar en nuestra vida de hoy, en aquellos que nos están acompañando en la transmisión, de poner esto en práctica. Sí. Porque todo el tiempo estamos enfrentándonos, vivimos en un mundo de pecado, todo el tiempo estamos enfrentándonos a posibles derrotas, derrotas que finalmente se cumplen, derrotas que por ahí anticipamos y nunca se dan, pero no es otra cosa que la derrota es vivir en pecado. Y el pecado es vivir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto para empezar a vivir en victoria? Volvemos a lo mismo, es acercarme a Jesús de tal manera que su sangre me empape, que su amor sea mi amor, el que ya no viva yo, sino que Cristo empieza a vivir en mí. Y ahí es cuando yo entiendo que, por más de que vengan tiempos difíciles, por más de que tenga que atravesar por derrotas, yo sigo adelante. Y déjame citar mi versículo preferido, que ya los tengo locos a los chicos de tanto mencionarlo. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Allí Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Ahí está la clave. Yo no retrocedo. ¿Qué significa retroceder? Apartarme de la cruz. El escaparme, el esconderme. Dios tiene incluso misericordia para esos, como Pedro. Pero ahora ¿cómo es mi condición? Cuanto más yo me acerque a la cruz, más voy a ser del grupo de los que no retroceden. Sí. ¿Sabes, Santi? Este es un pasaje que también me gusta mucho. No sé si los he cansado los chicos ya con este pasaje. Ahí vamos a eso. Pero vamos en proceso. Isaías capítulo 61. Vos sabés que cuando Jesús cuenta en Nazaret a qué vino, a ver, muchachos, ustedes piensan que yo soy el chico que conocieron trabajando en las artesanías todos estos años. Les voy a contar, les voy a dar el privilegio de que sepan, yo tengo una misión. Yo tengo una misión. Y cuando Jesús les quiere contar y compartir a sus más cercanos, a sus vecinos, a sus amigos de la infancia, la misión él elige Isaías 61. Lucas lo cuenta, pero lo resume. Isaías capítulo 61, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Mesías es el ungido, ¿no? Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos, a ponerles una diadema, una corona en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Cuando Jesús quiere definir su misión, dice esto: viene para los pobres, viene para los tristes, viene para los que tienen el corazón roto. Los derrotados. Viene para los derrotados. Y para mí la ceniza es el símbolo de la derrota y del fracaso más absoluto. La ceniza te cuenta que hubo un fuego que en algún momento ardió, pero cuando te queda ese polvito finito de la ceniza, no te digo un carboncito, una leña, la ceniza solamente, trata de prender la ceniza. Es imposible. Entonces la ceniza para mí simboliza los fracasos más terribles, más rotundos, más absolutos que hemos experimentado. Y Jesús viene a decirme, ¿sabes para qué vine? Vine para tomar tu ceniza y darte una corona. La corona siempre es símbolo de victoria. Jesús tiene esa capacidad increíble. Qué hermoso. De transformar mis peores derrotas, las más definitivas, esas en las que yo digo esto es irremontable, transformarlas en victoria. Amén. A eso vino. ¿Querés saber a qué vino Jesús? Él lo dijo, vine a esto. Vine para vos, para el afligido, para el triste, para el quebrantado, para el roto. Vine para vos. Y para tomar todo eso que vos ves como tu peor fracaso y transformarlo en una corona de victoria, una corona de belleza, dicen otras versiones. Transformar ese fracaso en lo más lindo que te pueda pasar. ¿Por qué? Porque se lo entregas a Cristo y es la oportunidad de empezar a caminar una vida con Él. Qué lindo, Gaby. Prometimos algo a lo largo del programa y era poder compartir con ustedes esta charla, así que vamos a leer algunos comentarios. Sí, vamos a abrir el... Gaby, recordá el texto para que la gente lo pueda anotar en la Isaías casa. capítulo 61, versículos 1 al 3, nos da esta descripción que Jesús cita en Lucas capítulo 4 para decir, esta es mi misión. ¿Está bien? Solo de Lucas 4 comparte tal vez versículo 1 y 2, el versículo 3 tiene cosas muy lindas y es parte de esa enunciación, probablemente parte de lo que Jesús leyó también en ese momento, solo que Lucas sintetiza contando solo la primera parte de ese mensaje. Excelente. Bueno, no sé hasta dónde subir porque hay varios comentarios. Sí, un montón, hermoso, hermoso. Tal vez ahí, chicos, no tengan problema de ayudarnos, si quieren mencionar alguno. Yo estoy viendo acá con Ana María en adelante, de Mayra, que también pensaba en eso, dice: mi matrimonio, pienso que fue una derrota en un momento de mi vida, ¿no? Mira, agarré uno por acá. Itatí dice: me casé muy joven con la ilusión de que sea para toda la vida y cuando años después me encontré sola con 2 hijos. Muy bien. Yo creo que cuando tiene que ver con la vida familiar... Sufrí 10 años la pérdida, escribe ella ahí.
Yo creo que lo que tiene que ver con la vida familiar, probablemente cuando Sí. no salen las cosas como las planificamos, Sí. lo experimentamos como una de las Y más cuando hay terribles hijos de derrotas, por ¿no? medio, como Sí. cuenta ella. Pero bueno, justo creo que el mensaje también va acorde a esto. Sí, No tengo ninguno. agradecemos a Orestes también, que nos envió su mensaje. Mónica, que nos cuenta el peso de la derrota cuando uno siente esa separación de la comunidad a la que pertenece. José, que dice que aunque tengamos derrotas, tenemos a un Jesús que nunca lo derrotaron, sino que fue un gran vencedor. Excelente. José, es que Dios. ese es el tema acá que resulta clave. Lo que era una aparente derrota, lo Sí. que para todo el mundo, lo que Jesús vio era una derrota, fue una victoria tremenda. La Jesús victoria. nunca fue derrotado. Exacto. Y es hoy nuestra victoria. Por eso lo estamos repasando, porque es hoy nuestra Sí, victoria. sí. Cabe aclararlo por las dudas. El título es La derrota, simplemente como un juego de palabras. Y es más, mañana nos vamos a meter en eso, pero ahí está lo que decías, Gaby, ¿no? Jesús nunca fue derrotado. Eso es lo importante de este tema. Héctor de San Juan. Sí, ¿qué más? No, le digo ahí a Nico que nos tire letra, sin problema. Tenemos Héctor de San Juan que nos saluda, le mandamos un gran abrazo también. Nos saluda Eugenia. Jorgelina también, ¿sí? Que está contenta de participar de la charla. Ricardo desde San Fernando, que agradece también. Nos saludan desde Villa Gesell, también un abrazo enorme. Y Héctor decía, es un proceso divino, ¿sí? Y esta sensación de lo que vive María, dice, solo un padre lo puede entender, ¿no? Ese momento tan duro, tan difícil, pero que en definitiva tiene que ver con nuestra salvación. Ahí Graciela Rapa pone, es el Espíritu Santo que lo hizo hablar al delincuente. Y evidentemente estuvo trabajando ahí con la presencia de Jesús también para animarlo, ¿no? Animarlo a hablar. Y Tati compartía después. Y Tati compartía después. La última derrota la llevó a encontrar la verdadera fe. Qué bárbaro. Que la Qué última bárbaro. derrota la llevó a encontrar Qué tremendo, gracias. la verdadera fe en Jesús. Excelente. Gracias. Ahí cierra la historia, ¿no? Sí, De sí, lo sí, que nos impresionante, impresionante, conmovedor. Qué lindo. Gracias, amigo Coco, que está conectado también desde Rosario. Ah, qué grande Coco, Sí, no por lo supuesto. vi, qué Gracias, lindo. Coco, querido, un abrazo enorme, qué lindo verte allí Déjame también. mandarle, no sé si estarán conectados hoy, pero estuvieron ayer, a toda la familia Prieto, allí desde San Pedro. Tengo un gran aprecio hacia ellos, así que les mando un abrazo. Monty, que comentó allí por ahí algo súper interesante, la paradoja el pastor, dice, la paradoja de la cruz, es que ese día muchos estaban cerca de la cruz, pero lejos de Jesús, ¿no? Interesante ahí también para analizar un poco de lo que hablábamos, las diferentes decisiones. Sí. La cruz debe acercarme a Jesús, si no termina careciendo de sentido. Sí. Excelente. Gracias, Patricio, también. Él nos dice justamente lo que le pasa a Pedro, lo que le pasa a María. Ellos fueron avisados. Y dice, el aviso es para que, no dice para que no suframos, sino para que nos preparemos y nos mantengamos cerca de Él, ¿no? Hermoso concepto, Patricio, muchas gracias. Comenta allí, sí. Franco, dice, la fe de Jesús, su amor fiel, el no rendirse con la humanidad caída es lo que despertó la fe del ladrón en la cruz. Excelente, Franco, como siempre, gracias por el comentario. José Peñafiel, le mandamos un abrazo. Nuestro director. Exacto, aquí de Nuevo Tiempo. Gracias por el aguante. Hermosas reflexiones, muy lindos mensajes. Mira, alguien por allí comentó... Va a ser el mismo que estaba pensando. Sí. Me parece que sí. Dice que bueno, eso habla muy bien de vos. Hable muy bien de vos, Gaby. Sí, han sido muy generosos conmigo. Dice que digamos quién de los dos es más grande. Y eso que tengo la barbita larga y blanquita. Pero muchas gracias. Estamos más o menos parecidos. ahora quería igualarlo. No, muchas gracias. Muy generoso el comentario para conmigo, lo valoro de todo corazón. Pero no, la verdad es que el pastor Santiago acá es... Me mandan un mensaje que corrija el pin. Muchas gracias. El pin, espectacular. Lindo comentarios. Es más joven... es más joven y es más sabio el pastor Santiago Paván. Ahí te das cuenta que lo que está diciendo es una mentira. Ahí estamos. Gaby, yo no tengo problema en confesar, ¿eh? ¿De qué? ¿De que sos más grande? 43. No, yo tampoco, 37, años. No. Yo a esta altura, si vamos a andar escondiendo la edad. Si yo digo mis 43, hermano, si a vos te quedó servido para decir tus 37, no hay mucha historia. Gaby, antes de ir al final, una vez más recalcar, si hoy estás viviendo una derrota, acércate a Jesús. Así es.
esa esa es la invitación. decisión de hoy, el llamado, la invitación. Para eso estamos acá, para eso estuvimos hablando más de una hora, compartimos los comentarios. Jesús es el centro, su amor. No dejemos de acercarnos a Jesús. Y en ese contexto, antes de la postdata, ¿sí? Ahí Nico dice, estos no van a parar más. Bueno, pero todavía estamos más temprano que ayer, ¿eh? No, antes bien. de la postdata, porque vos querías una postdata. Espera que hay un comentario interesante. A ver. Dice, Hay un montón de 43 comentarios. de aportes jubilatorios, dice. No nos da el tiempo Sí. para contar. Yo tengo una anécdota No, con no, el no. autor del comentario, no la voy a contar hoy. Cuidalo, No la voy a contar hoy. cuidalo. No. Digo simplemente que tengo una anécdota con el autor del comentario en la que, bueno, ya Igual, está. solo vamos a decir que el autor del comentario no puede hablar de la edad. Le mandamos un beso grande. Alicia, un abrazo grande, dice que como hoy no tuvo clases en la facu, pudo conectarse, dice conocer a Gaby, siempre dice lo escucho por radio. Qué Bueno, gracias grande. Alicia Vos sabés que por bancarte la desilusión. Ayer estaba pensando que nunca nos presentamos, no hace falta, pero después mañana por ahí nos podemos presentar, por si hay alguien acá que alguna cosa. no Bueno, tiene yo ni les idea digo, quiénes somos. Yo ayer dije busquen ulc.digital. Bien. ¿Recuerdan? Busquen una luz en Bien. el camino. Y Nuevo Tiempo también. Ahí está entonces. Gaby, Ahí está. ¿querés que...? También. El de Graciela Rapa, que de paso es mi mamá, claro, para toda la audiencia, que le mando un beso muy grande. Dice, gracias chicos, no es una postal, sino un valioso viaje. Excelente. Sí, excelente. estamos compartiendo. Exacto. Gracias, A través de la gracias, postal Graciela. viajamos, como decía Gaby. Exactamente, ahí va. Nazareno, que nos saluda siempre en portugués. Boa noite. Necesitamos una hora más, dice. Así que, uy, Rita. No, si les contamos el trasfondo de todo esto, Sí, por nosotros estaríamos con Gaby. De hecho, seguimos charlando. Sí, Anoche sí, nos sí, quedamos sí. charlando, nos fuimos acá como a las 10 de la noche. Después fuimos juntos con Fuimos Santi en el auto, seguimos y seguimos hablando. charlando y llegamos y estacionamos y seguimos charlando. Exacto. Así que sí, si por nosotros fuera seguimos charlando, pero tenemos ganas de que vuelva mañana. No les prometo mañana a qué hora cortamos, porque como total es el último. Mañana me enteré que Ahí tenemos está, vamos a competencia ver. en la transmisión, Ah, así sí. que podemos tener hasta 3 horas seguidas para Listo, meter. le damos para Sí, adelante, sí. le damos para adelante. No sé, Nico, qué piensas. Un par de postdatas. Dale. Un par de postdatas. Por un lado, el hecho de que Jesús transformó en victoria lo que parecía el momento de peor derrota en la vida de este hombre, no termina color de rosa la vida del ladrón en la cruz. Exacto. El hombre Termina muere, muriendo. obviamente, pero no solo muere. Juan capítulo 19, versículo 32, Sí, durísimo esa parte. nos dice que como se ponía el sol y tenían que acelerar la muerte, mandan a los soldados a quebrar las piernas Sí. para acelerar la muerte. A los dos ladrones. Y dice que a los dos les quebraron las piernas, o sea, todavía estaban vivos. Porque el texto dice, a Jesús no le quebraron las piernas porque ya había muerto. Claro. Y como estaba predicho que no se iba a quebrar ningún hueso. Exactamente. Sí. Entonces se cumple la profecía, siempre nos enfocamos en esa parte, nos enfocamos a Jesús no le quebraron ningún hueso, Claro. nos enfocamos en fue traspasado y sale sangre con agua, Ya entonces muerto. queda claro que estaba muerto, pero dice que a los otros dos, que evidentemente no habían muerto todavía, Sí. les quebraron las piernas. Entonces, Después de hacer la tremenda declaración que hizo. este hombre, Jesús muere, él sigue agonizando un tiempo más, algunas horas más, y finalmente termina con el dolor terrible que le quiebran las piernas. ¿A qué me refiero? No pienses cuando entregues tus derrotas a Jesús, no pienses que a partir de ahí va todo color de rosa y va todo fenómeno. Juan el Bautista. Bueno, es otro caso tremendo que mencionamos al Papa hoy. No funciona así. La victoria definitiva la vamos a experimentar cuando Cristo venga. Que el mismo Juan escribió. ¿No? Sí. Apocalipsis En capítulo Apocalipsis, 21. tal cual. Entonces, hoy Jesús quiere transformar tu derrota en victoria. Excelente. Pero no pienses que eso significa se acabaron los problemas, se acabaron las dificultades. Y el último detalle que a mí Sí. me pareció muy interesante, y marchen tranquilos los que quieran. Yo quiero pero dejar son en 2 claro segundos, que yo ya Yo ya estoy, terminé, pero yo corté Gaby- a tiempo, dice No, Santi. es ya más, está.
Tengo acá en amarillo el centurión, pero no lo vamos a dejar acá. Bueno, No, quedó el centurión, pero ibas a mencionar hay un algo de eso. detalle interesante con el centurión. Mateo Sí. 28:54. Dale. Mateo 28:54. Dice dice Lucas 23, que el centurión, cuando Jesús muere y ve Sí. todo lo que pasa, da gloria a Dios diciendo este es un hombre justo. Exacto. Pero el texto de Mateo 28... Voy leyendo el de Lucas 23, dice, cuando dale. el centurión vio lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Exactamente. El reconocimiento, Eso ¿no? es Lucas 23, 47. Bien, Mateo capítulo 27:54. sí, acá vemos, 27:54. Dice, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Un reconocimiento de... El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús. ¿Y sabes qué me parece muy loco de esto? Porque el recuerdo, la imagen, la imagen, la última que le queda a Jesús de los que lo estaban custodiando, era que estaban jugando. Sí. Nos dice Juan capítulo 19, versículo 22 al 24, que ellos agarran las prendas de Jesús y echan suertes. ¿Cómo se echaba suertes? Con tabas. Tabas eran unos huesos que eran los dados de la época. ¿Quién lleva dados hoy a menos que sea un apostador empedernido? Sí. Vos llevás juegos con vos, mazo de cartas, cuando sabés que te vas a aburrir. Las crucifixiones eran largas, Estaban acostumbrados a... sabían los tipos que eso podía extenderse eternamente, y entonces los tipos llevan dados, llevan tabas para entretenerse. Se está dividiendo la historia de la humanidad en dos, y ellos están a los pies de la cruz jugando. Jugando. ¿Qué es lo que Jesús ve cuando Él ora y pide perdón? Los ve, pide perdón por lo que lo maltrataron, pide perdón por los que lo están insultando, pero yo creo que pide perdón por estos que no se dan cuenta. Y me parece, hay un autor que me encanta, ya fallecido, José Luis Martín Descalzo, que él dice, yo creo que estos soldados son los que mejor reflejan a la humanidad. Porque dice, por cada gran santo, por cada gran Judas, tenés 98 que estamos en babia y nos pasa la vida sin darnos cuenta. Pensando en cualquier cosa. Distraídos en cualquier cosa. Estos soldados que están a los pies de la cruz, distraídos jugando a los dados, Jesús ve eso y vos decís, decía este autor, morir por una humanidad apasionada, ardiente, que se está jugando por vos, Vale la por los pena. discípulos, ¿viste? Pero morir por eso. Y Jesús lo hizo. Ahora, qué impactante Fue. que Jesús muere, después se da el terremoto, y cuando esos soldados que estaban en cualquiera ven todo lo que pasó, terminan reconociendo en Jesús al Hijo de Dios. Nosotros no tenemos el final de la historia en nuestra realidad cotidiana. En ese momento, ni Jesús la tuvo. Jesús murió viendo a los soldados distraerse con unas tabas. Pero ese grupo de soldados terminó Finalmente reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, cuando hoy, en tu realidad cotidiana, te pase como al ladrón en la cruz, que después de aceptar a Jesús todavía vengan y te quiebren las piernas, cuando hoy, como Jesús, te parezca que todo lo que estás haciendo no da fruto, no da resultado, no tiene ningún sentido, tus seguidores allá lejos, los que están acá en cualquiera, o los otros que están más allá insultándote. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo dice en Hebreos que Jesús se bancó todo eso, no por lo que veía en el momento, más allá del milagro del ladrón en la cruz, sino por el gozo que estaba puesto delante de él, por lo que sabía que venía después. Por eso, aunque Jesús transforme nuestras derrotas en victorias hoy, aunque impacte y modifique nuestra vida hoy, el entregarnos a Jesús, no nos olvidemos que nuestra esperanza está puesta en el momento del reencuentro,
cuando vamos a empezar a experimentar la victoria definitiva sobre el pecado, esa victoria que Jesús nos regala. Excelente, Gaby. Dejamos de tarea, para que puedan leer ahí en sus casas, simplemente repasarlo, Apocalipsis 21:2, que era uno de los textos que mencionábamos, que en definitiva era eso, lo que pudo ver Juan en visión, y Jesús sabía que lo estaba haciendo para poder encontrarse con nosotros allí. Sí. Gracias, Gaby, una vez más. Gracias, Santi. Y gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora, haciéndonos el aguante, acompañándonos. Gracias por los comentarios, ¿no? Siguen llegando más. Si les dan una hora más, terminan al otro día. Dice Cris, ¿no? Sí, Alguno decía, sí. una hora más, y si le dan una hora más, van a seguir hasta mañana. Así que gracias a Oscar también. Gracias, Lidia. Sí, Jesús murió y murió por cada uno de nosotros, murió por todos. Gracias, Adriana. ¿No? Gaby, me dejás recordar, porque más allá de todo lo que hablamos, la idea es que te puedas llevar un obsequio, un regalo. Y que sigas profundizando. Exacto, ¿sí? El tema. Que esto sea un disparador, ¿está bien? Y vos puedas seguir con tu estudio. Que es, nosotros lo tenemos aquí atrás en la pantalla, no sé si va a salir el Zócalo también, es la revista Cielo o Infierno. Como decía Gaby, es una revista muy profunda que plantea las dos posibilidades, esto que nos motiva a elección, el plan de salvación, el poder conocer un poco más acerca de Jesús. Su contenido gira todo en torno a comprender el plan de salvación. Perfecto. Esa gracia maravillosa de Cristo que está al alcance de cada uno de nosotros. Así que para poder recibirla solo tienen que escribirnos al número de teléfono que está apareciendo allí en pantalla. Como habíamos dicho, tienen la característica por si incluso nos querés escribir de otro lugar y de alguna manera te la hacemos llegar. En los comentarios pusieron el link genial. Para pedirla por WhatsApp. Perfecto, apretan ahí donde está azul y entonces acceden. Y van directamente para y si no, registren el número y nos mandan un WhatsApp. Recuerden que es un material gratuito, así que no duden en pedirlo, ni en solicitarlo ahí por el WhatsApp para que se lo hagamos llegar. Así es, un obsequio. Gracias al equipazo acá, siempre haciendo el aguante. Sí, a todos los chicos a estas horas. Tincho, Nico, Mel, Nichu. Gracias, chicos, de corazón. Y Gaby, arrancamos con una oración. ¿Te parece que cerremos con una oración? Te toca a vos. Dale. Así que para orar especialmente por todo lo que estuvimos hablando. A conversar un ratito. Dale. Con el que motiva todo esto. Así es. Querido amante de Padre, gracias. Gracias. Qué impresionante es tu palabra. Qué impresionante es ver a Jesús. Cuánto nos conmueve verlo en la cruz. Una cruz que no tuvo nada de romántico, que no tuvo nada de decorativo, que no tuvo nada de simpático. Una cruz que para todos los que la veían en ese momento era el símbolo del fracaso más rotundo y absoluto, de este sueño, de este ideal del reino de los cielos que Jesús vino a proponernos. Y lo que no sabían, lo que solo Jesús pudo darse cuenta y el ladrón en la cruz en ese momento, es que en realidad en ese momento se consumaba la victoria más importante para el reino. Se consumaba la oportunidad de salvación para cada uno de nosotros. Lo vio el ladrón en la cruz. Queremos verlo nosotros también. Amén. Que esa misma fe que tu ejemplo de amor motivó en ese ladrón, en ese criminal que estaba muriendo junto a Cristo, nos motive hoy a ejercer la misma fe en que tu poder es suficiente para transformar nuestras peores derrotas en nuestras mayores victorias. Amén. Queremos entregar nuestras vidas en tus manos. Queremos, junto con cada amigo que nos está acompañando en este momento, decirte, creemos en tu poder para darnos la victoria. Sí, Señor. Nos aferramos a la promesa de tu victoria, nos aferramos a la gracia de Cristo en esta hora. Que esa persona, ese amigo, esa amiga que está sufriendo en este momento, que está cargando con el peso de la derrota en sus hombros, encuentre paz en tu presencia. Amén. Encuentre libertad de esa carga en Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, encuentre victoria en el sacrificio de nuestro Salvador. Amén. Querido Dios, la victoria definitiva está muy cercana. Cuando Cristo Jesús, tal cual lo prometió, vuelva a buscarnos para poner fin a este mundo de maldad y de pecado y llevarnos a disfrutar esa realidad para la cual fuimos creados,
la realidad de un mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto, sin muerte, disfrutando la eternidad contigo. Amén. Que esa experiencia sea la de cada uno de nosotros muy pronto. Y mientras tanto, que tu presencia y tu paz nos sostenga en medio de las luchas de cada día. Amén. Lo rogamos no porque lo merecemos, sino porque confiamos en el poder de nuestro Salvador y en su sacrificio suficiente para cada uno de nosotros. Y en su nombre oramos. Amén. 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 Gaby, Gracias, Santi. gracias a vos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la noche. 8 de la noche es el último. Para el último tema. No nos dejen en banda, nos encontramos mañana. Abrazos. Chao, chao.